que tiene un doctorado, un magíster en la Universidad Nacional, analista e investigador, Chamil Tahir Silva, quien suele acompañar a Pablo Borges, me parece que es el apellido, sí, a Pablo Borges, en Palabras Mayores, ese programa que vemos que dura bastante tiempo y es una crítica constructiva a la sociedad antigua que nos ha gobernado, a esa sociedad que ha degenerado el sistema colombiano. Y por eso estamos nosotros peleando, haciendo esta lucha con los compañeros que están asistiendo hoy. Los que van a asistir, todos son de la Colombia humana, la mayoría, algunos van a entrar del pacto histórico, de otros partidos, bueno, pero pues la idea aquí, compañero Chamil, lo invitamos especialmente para que tú nos puedas dar un bosquejo general de lo que es el mapa político nacional y qué podemos hacer los candidatos que están aquí. Yo era candidato a la gobernación, pero pues me tocó ceder mi turno por cuestiones de mayorías, pero ahí sí seguimos luchando y aportando. Entonces, Chamil, la idea es que tú nos des una charla introductoria de lo que es, de lo que debe ser el cambio y cómo lo vamos a observar y qué trabajos debemos hacer desde los territorios. Y esa primera parte, compañeros y compañeras, pues no vamos a presentarnos porque ahí nos gastamos un poco de tiempo, hay que ser muy holgados con el tiempo, pero igualmente también cuidarlo mucho porque nos cortan en una hora. En esa hora, si nos llega a faltar tiempo, yo ya colgué en el chat un nuevo link en caso de que se nos corte para que tengamos previsto que si estamos muy interesados y todavía están ahí los compañeros, en la segunda sección, después de que Chamil nos dé un bosquejo general de la charla de hoy, haremos preguntas y respuestas y entramos ya a la participación abierta de los compañeros. Chamil, el escenario y el trabajo de hoy es todo tuyo. Empezamos a elaborar, tenemos las gentes que hay aquí, son gentes de Arauca, están de Tame, tenemos de Fortul, de Saravena, de Arauquita y de Arauca Capital. Son compañeros, la mayoría de ellos que han logrado eh, ganarse las candidaturas y forman parte de las listas a consejos, gobernación. No he entrado, yo invité al candidato a la gobernación, vamos a ver si llega más tardecito. Los otros compañeros de la asamblea también están por llegar, creo yo que ya llegaron algunos. Y entonces ahorita, pues, yo creo que con las intervenciones de los compañeros ya los conocerás más. Chamil, todo tuyo. Vale, no, pues muchísimas gracias a Edgar por la confianza. Eh, yo trabajé en Arauca hace poco más de 10 años, trabajé con la Asociación Campesina de Arauca y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estuve más de un año en Arauca, creo que el único municipio que me faltó por conocer fue Fortul, eh, pero recorrí más de 120 veredas porque yo era el encargado de coordinar la formulación del componente social del plan de desarrollo de la zona de reserva campesina que la Asociación Campesina de Arauca pues le propuso al departamento, pero pues perdí la pista sobre si se mantienen con esa intención y con ese proyecto o si por el contrario pues lo dejaron de lado. De todas maneras ahí se intentó hacer una labor importante, se recogió muchísima información y muchísimas propuestas sobre todo de comunidades campesinas de prácticamente todo el departamento, entonces pues también por eso me pareció importante participar acá en el espacio. Eh, yo creería que las preguntas sería mejor dejarlas para el final, pero, pero estaré atento a cualquier pregunta que ustedes tengan al final, porque pues según lo que conversamos con Edgar,
la intención es dar herramientas pues conceptuales y teóricas para pues sus campañas, ¿no? Sus campañas a consejo, a alcaldías, a asamblea departamental y si es el caso a gobernación también. Y a mí me parece súper importante eso porque al final pues estamos en una democracia, ¿no? En una democracia liberal y en una democracia representativa. Y pues es importante que las personas de los sectores populares y sociales, o sea, la gente de abajo, pues ocupe los espacios de poder, así como, pues como lo hizo el presidente, eh, pues con el principal espacio de poder en la sociedad colombiana actualmente. Y yo quiero empezar por ahí, ¿sí? No se nos puede perder de vista que el presidente Gustavo Petro evidentemente ganó una elección de manera histórica, pero no la ganó de manera, digamos, arrolladora. O sea, la diferencia de votos con Rodolfo Hernández fue mínima y tal vez si Rodolfo Hernández no hubiera cometido todos los errores que cometió en la segunda vuelta, otra sería la historia hoy. Y eso es clave, ¿por qué? Pues porque particularmente a mí me da la impresión muchas veces que sobre todo dentro de los sectores del pacto histórico hay como una especie de triunfalismo de que se eligió a Gustavo Petro y este país ya cambió. Y pues no, sí, se eligió a Gustavo Petro por Gustavo Petro, sí, se eligió a Gustavo Petro por el fruto de luchas de muchísimas décadas también. Se eligió a Gustavo Petro también por suerte, porque la elección pudo haber sido otra cosa. También hubo una confluencia de situaciones que permitieron que hoy tengamos al presidente que tenemos y por eso es una elección histórica. Pero al mismo tiempo, pues, el hecho de que no haya mayorías absolutas y el hecho de que el otro contrincante fuera Rodolfo Hernández tiene que ver también con que, pues, ustedes lo deben saber más que yo, yo no les debo estar diciendo, pues, algo nuevo, y es que, pues, la ciudadanía es unas ciudadanías diversas que tienen muchísimas interpretaciones sobre lo que es este país, sobre lo que necesita este país, y tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro representan algo y es que la gente está mamada de los que tradicionalmente han tenido el poder en Colombia, ¿sí? Eh, que eso tuvo una traducción electoral diferente, o sea, los mensajes eran diferentes, no significa que las personas que votan en Colombia en su mayoría están mamadas de los mismos de siempre. Y yo creo que para cualquier campaña política eso es clave. Sí, si ustedes logran comunicar que son algo realmente diferente, son una candidatura diferente a lo de siempre, son una candidatura que realmente está comprometida con los intereses de las personas a las que quieren representar, pues es probable que pues tengan mayor chance que otras candidaturas. Eso es importante. Eh, lo siguiente que yo quería decir, pues también Gustavo Petro ganó la presidencia, eh, pues porque también tuvo apertura, ¿no? Tuvo apertura para hacer las cosas de manera diferente a lo que lo ha hecho tradicionalmente la izquierda y el progresismo en Colombia. Tuvo apertura también con sectores tradicionales, o sea, ustedes no van a ver a Gustavo Petro diciendo algo así como que yo no me voy a sentar con Álvaro Uribe a dialogar o con Luis Carlos Sarmiento Angulo a dialogar. Yo me siento con el que me toque y si es posible llego a acuerdos. Y eso es clave porque eso es lo que debe hacer cualquier demócrata y progresista. Al final hay que tener capacidad de diálogo y hay que tener capacidad de diálogo para llegar a acuerdos. Entonces, eh, esos acuerdos en el caso de la presidencia también se tradujo en pactos burocráticos. Entonces, Armando Benedetti, Roy Barreras, diferentes personajes, pero acuerdos que también le permitieron llegar al poder y hacer pues todo lo que se ha desplegado en este último año.
Importante eso, pues porque al final eso es lo que le propuso al presidente al país. Cuando se habla del pacto histórico, yo creo, es mi opinión, voy a dar muchísimas opiniones particulares acá. El pacto histórico debe trascender de una coalición electoral hacia un proyecto de país. Por ahora fue una coalición electoral, por ahora en estos momentos es una coalición electoral que ganó una mayoría no absoluta, una mayoría simple en el Congreso de la República y ganó la presidencia de la República, clave. Pero ahorita tiene el desafío de ocupar los espacios de poder en todos los territorios del país. Y yo particularmente creo que está muy complicado entre otras cosas, porque hasta ahora lo que uno ve es que han predominado sobre todo los intereses particulares de ciertos liderazgos o los intereses de las diferentes organizaciones del pacto y ha sido muy difícil construir algo más allá. Mi lectura también es que en muchos casos hay también como una especie de, no sé, de frescura, algo así, como que se cree que los resultados del año pasado en el Congreso y la presidencia se van a replicar de manera automática en las regiones y a mí me parece que eso es una lectura equivocada, porque entre otras cosas, pues ustedes seguramente lo entienden, no es lo mismo elegir a un concejal en Arauquita que a un concejal en Bogotá o a un presidente de la República. Son elecciones muy diferentes. Y es importante pues que eso también lo tengan sobre la mesa, porque quien esté pensando, no creo que lo sean ustedes, pero quien esté pensando que por tener el sello del pacto histórico, pues ya tiene ganada la elección, sinceramente está meando fuera del tiesto, toca camellar durísimo y toca entender la elección a la que, pues en la que está jugando y cuáles son los recursos que tiene. Yo no creo, por ejemplo, que la comunicación en una campaña para ser concejal en Tame deba hacerse por redes sociales mayoritariamente, ¿sí? Porque pues yo conozco Tame, ¿sí? Yo sé de qué tamaño es Tame. No tendría mucho sentido creer que se le va a llegar a los votantes de Tame por redes sociales. Eh, Pasaría igual en Arauquita, pasaría igual hasta en la misma Arauca capital. Solo en eso, solo en ese punto de la comunicación. Así piénsenselo también para la organización el día de las elecciones, para cuál va a ser el mensaje que le voy a dar a la gente, cómo hago para que le llegue realmente, cómo hago para competir con las élites tradicionales del departamento que tienen todo el poder político y todo el poder económico y tener cierto chance para ganar. ¿Cómo hago? ¿Mi organización me está apoyando o estoy solo en esto? Esa clase de detalles que vale la pena que se tenga en cuenta. Ahora, vale la pena que ustedes revisen, si no lo han hecho, el discurso que dio el presidente el 20 de julio, en el Congreso de la República particularmente. Porque pues lo que hizo ahí fue no solo hacer un balance de este último año, sino también desglosar cuál es la propuesta de país del gobierno y cuál es, por lo tanto, la propuesta de país que se debería tener en cuenta para cualquier persona que llegue a un cargo de elección popular en estas elecciones bajo las banderas del gobierno, ¿sí? Y pues yo lo diría en tres partes, yo lo divido en tres partes. Yo no, el presidente lo divide en tres partes. Habla de justicia social, habla de justicia ambiental y habla de paz total. Sí, habla como de esos tres pilares. Habla de esos tres pilares por una razón muy importante, ¿sí? Porque el diagnóstico está claro, lo dice también en el mismo discurso. Miren, nosotros tenemos tres problemas. Uno es, en términos económicos y sociales, el neoliberalismo. Uno, ¿sí? Dos, en términos un poquito más estructurales y sistémicos,
la crisis climática, ¿sí? Y 3, en términos más internos, el conflicto armado, ¿sí? Esos son como nuestros 3 principales problemas. ¿Cómo resolvemos eso? Con 3 propuestas clave, 3 pilares que se deben leer de manera interrelacionada, ¿sí? Si no se leen de manera interrelacionada, no se entienden. La justicia social, la justicia ambiental y la paz total, ¿sí? Esa es la propuesta del gobierno. Si ustedes se ponen pues no hay que, digamos, desarrollarlo mucho acá, tal vez en las preguntas. Crisis climática, ¿por qué? Pues el planeta se está yendo al carajo. Y eso implica pues que hay un límite evidente, según los estudios del panel intergubernamental de Naciones Unidas, para resolver este problema o podemos darnos por extintos en el próximo siglo. Y el límite es nuestra generación, o sea, esta tarea no se la podemos dejar a la generación que venga, sino a los que estamos hoy viviendo en nuestro mejor momento de la vida, porque lo que ha pasado es que las generaciones anteriores nos dejaron ese problema a nosotros. Y esa crisis climática que tiene que ver con un departamento como Arauca, ¿sí? Pues el gobierno lo ha repetido en cada espacio en donde ha tenido la oportunidad. La principal razón de la crisis climática es los combustibles fósiles y que nuestra economía capitalista depende hoy de esos combustibles fósiles. Y evidentemente, pues Arauca es un departamento, pues, sobre todo petrolero, además de agrícola y otras cosas, pero depende particularmente de la explotación petrolera. Y entonces probablemente esa sí es una discusión, pues sin haber estado en Arauca hace muchísimos años, que debe ser mucho de las calles y que debe ser mucho de cualquier persona que hoy diga que está compitiendo por un espacio de poder por el pacto histórico, y es ¿qué vamos a hacer si no explotamos el petróleo? La respuesta también se ha repetido desde diversos espacios del gobierno, yo creo que no con la suficiente fuerza, y es que hoy Estados Unidos y Europa están girando hacia energías renovables. O sea, ya le pusieron un límite, por ejemplo, a la venta de carros de combustión, pues que se mueven por combustibles fósiles. La Unión Europea para el 2030, estamos hablando de 7 años. Estados Unidos creo que unos años más allá. Eso significa otra cosa y es que la demanda de petróleo está empezando a bajar, ¿sí? Y va a seguir bajando en un periodo de 10-15 años. Si la demanda de petróleo baja, pues va a ser cada vez más difícil vender el petróleo, sobre todo nuestro petróleo. Nuestro petróleo que es más difícil de refinar y más difícil de volverlo combustibles. El petróleo que se va a seguir consumiendo en el mundo va a ser sobre todo el de Arabia Saudita, que es facilito de sacar. Pero nuestro petróleo va a ser cada vez más difícil de vender. Y lo que está diciendo el gobierno hoy es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que nos explote el problema en la cara? ¿O nos vamos a mover desde ya para evitar esa dependencia, dejar de seguir dependiendo del petróleo? Porque nuestra economía es una economía sobre todo extractiva. Y las propuestas están ahí. Tenemos que empezar a movernos y empezar a volcar nuestros recursos hacia el fomento del turismo y hacia el fomento de actividades que precisamente por la crisis climática van a ser muchísimo más relevantes en los años por venir. Sobre todo pues porque tenemos que aprovechar nuestros recursos y nuestras riquezas. Entonces nuestra biodiversidad y nuestras tierras para producir alimentos, para fomentar la ciencia y para fomentar el turismo. Entonces, en estas claves, ¿qué deberían hacer desde sus espacios de poder y también pues, desde la campaña misma? Pues proponerlo para Arauca. O sea, ¿qué podemos hacer para hacer de este departamento un departamento muchísimo más turístico y pues que dependa cada vez menos del petróleo y empiece a girar cada vez más hacia actividades agrícolas, agropecuarias? ¿Cómo hacemos eso?
¿qué recursos podemos dedicar a eso? ¿A qué organizaciones tenemos que empezar desde las instituciones públicas a fortalecer para que eso sea cada vez más viable? Por otra razón, que ustedes conocen más que yo, y es que la explotación petrolera, al ser una actividad extractiva, genera pues muchísimas violencias. Entonces, a eso me refería ahorita con leer tanto las propuestas como el diagnóstico de manera interrelacionada. Entonces, la propuesta es superar eso, superarlo por el mundo que se nos viene ya. ¿Sí? Insisto, no estamos hablando de la siguiente generación, estamos hablando de la generación de nuestra generación. También es importante entender pues otra cosa, y es ese neoliberalismo. Digamos que muchas veces se entiende el neoliberalismo como simple y llanamente un tema de reducir el Estado, o sea, de tener cada vez menos instituciones y dejar al mercado funcionar y ordenar todas nuestras vidas. Cuando el presidente hace el diagnóstico y dice que el problema es el neoliberalismo, también dice que el neoliberalismo fracasó del 2008 para acá. O sea, lo que dice Petro, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, es César Gaviria, presidente, le propuso a este país entre 1990 y 1994 algo que los historiadores le llamaron la apertura económica. Esa apertura económica llevó a que nuestros derechos se le entregaran al mercado. Entonces ahí está la ley 100 de 1993. Está la reforma laboral que se hizo en ese momento. ¿Sí? Está también la ley de educación superior que también se hizo en ese mismo gobierno. Un poquito más adelante, estamos hablando más o menos del 2001, está el Código Minero y diversas reformas que se han hecho en donde se ha desmontado el Estado y se le han entregado nuestros derechos a el mercado. Y eso ha tenido un montón de consecuencias. Ustedes saben pues qué es el sistema de salud que tenemos hoy en día, qué es el sistema pensional que tenemos hoy en día, qué es el sistema educativo que tenemos hoy en día. Y otra cosa clave que dice el presidente es el neoliberalismo fracasó y está clarísimo desde el 2008 para acá. Si ustedes revisan, en el 2008 estalló una crisis financiera mundial que realmente no hemos resuelto en el mundo, y eso ha tenido consecuencias en todas las regiones del planeta, y la fórmula para resolverlo en países serios ha sido recuperar el papel del Estado en la sociedad, en las sociedades. Cuando digo Estado estoy hablando sobre todo de instituciones públicas, no de estatalizarlo todo. Y ahí es donde viene la conexión entre el diagnóstico, neoliberalismo y la propuesta, justicia social. Y ahí es donde entonces ustedes saben, están proponiendo reforma a la salud, reforma al trabajo, reforma a las pensiones. Dentro del balance que se puede hacer de este año hay que repetir algo que también debe ser clave, y es que al gobierno realmente no lo han derrotado en el Congreso de la República, porque todas las propuestas que se han hecho están corriendo y la única que no se ha discutido ha sido la reforma laboral. ¿Por qué? Por falta de quórum. Pero en el debate en el Congreso hasta ahora no ha sido derrotada ninguna de esas reformas. Entre otras cosas porque la oposición tiene un problema serio, y es que no tiene propuesta de país diferente a lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Si ustedes revisan a todo lo que se propone desde el gobierno, más o menos la respuesta es: lo que tenemos está bien, es increíble, es maravilloso y no debemos cambiarlo, más o menos. Entonces, al no tener una propuesta diferente, pues no hay realmente un debate democrático en el Congreso, que es el espacio. Supongo que si ustedes llegan a estos espacios de representación, va a ocurrir algo más o menos similar. Va a ser muy difícil que haya debate de ideas y de propuestas. Pero pues igual es importante tener clara cuál es la propuesta desde este lado para poder llegar con claridad a qué es lo que hay que proponer. Eh, Siguiendo, también es importante tener en cuenta otra cosa, y es que pues muy seguramente esta elección
se va a volver una especie de plebiscito de los que están con Petro y los que están en contra de Petro, pero yo insisto, hay que intentar hay que intentar eh, evitar ese marco de discusión, e intentar meterse en el marco de las propuestas. En el marco de las propuestas, porque al final de lo que se trata es de que la gente se ponga a decidir. Vamos a seguir con la misma gente de siempre y las cosas tal cual como están, o vamos a intentar apostar por gente nueva que está realmente demostrando que está comprometida con un servicio público y que quiere servirle al público y que tiene ideas innovadoras para resolver nuestros problemas, ¿sí? Eh, Eso quiero, pues espero que quede por lo menos ahí sobre la mesa. Igual, si llegan a caer, digamos, en esa discusión, los que están con Petro y los que están en contra, pues también es importante saber cómo defender al gobierno. Y ahí sí yo creo que también falta comunicar también en los territorios. Falta que haya más gente hablando de los logros del gobierno. Y pues aquí como para intentar sintetizarlos, pues yo primero hablaría de los logros internacionales. O sea, cuando uno revisa el relacionamiento que, que tiene el gobierno, que ha venido reconstruyendo el gobierno nacional en la comunidad internacional, pues eso es importante. Camilo ahorita lo mencionaba. Es clave lo que la reconstrucción de las relaciones con Venezuela en este último año. Es clave, independientemente de la orientación ideológica, fue una idiotez cerrar la frontera más larga que tenemos en este país. Y esa reconstrucción de relaciones pues se va a traducir en prosperidad en próximos años muy seguramente. En cuanto a la relación con Estados Unidos, está clarísimo que la manera como se está relacionando el gobierno colombiano con el gobierno estadounidense no es en clave de arrodillarnos a lo que quieran los gringos, sino pues como debe ser, de tú a tú con la que sigue siendo la principal potencia de este hemisferio. Y a plantearle los problemas que son, como, hey, el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico no funciona, esto toca resolverlo de otra manera. Y Estados Unidos lo está entendiendo. Por otro lado, lo de la crisis climática, acuérdense del diagnóstico. Se están abriendo las puertas para que la propuesta del presidente de cambiar deuda por acción climática pues se haga realidad. ¿Por qué? Pues porque el presidente de Estados Unidos para abajo se está llegando a consensos al respecto. Chamil, regáleme 10 segundos para advertirle a los compañeros que he colocado el nuevo link porque el tiempo se está agotando. Esto dura solamente una hora. Entonces, copien el link que está en el chat, por favor. Ahí está en el chat, arriba en la primera parte, lo copian y inmediatamente, apenas se acabe el tiempo, nos pasamos para ese. ¿Oyeron? Les agradezco mucho. Siga, Chamil. Me imagino que su merced me lo envía a mí al WhatsApp, sí, porque no lo veo por acá. Sí, señor. Listo, Sí, al WhatsApp se lo envío, claro. listo. Eh, Lo otro, no solo el relacionamiento con Estados Unidos, el hecho de que hoy se tenga la presidencia de la CELAC no es, digamos, un nombramiento cualquiera. Eso implica el reconocimiento de un liderazgo latinoamericano frente a los 33 países de Latinoamérica. Se están haciendo propuestas muy ambiciosas para la región, por algo importante que hemos venido persiguiendo hace 200 años, y es que Latinoamérica solo tiene sentido si se une. Si se une, ¿para qué? Pues para que no siga sometida a los intereses de potencias extranjeras. Y eso se está empezando a reconstruir. Algo que se alcanzó a palpar en un momento en los primeros años del siglo XXI con Chávez, con Lula, con Néstor Kirchner. Se está empezando a reconstruir hoy
y eso es importante porque ningún país merece estar sometido a los intereses de potencias foráneas. Lo otro en términos de enclave internacional, pues sí, la misma relación con Brasil, o sea, no es cualquier cosa que el presidente de, eh, no sé si, Compañera Lisbeth, cierren los micrófonos, por favor. que el presidente de la potencia regional más importante, Brasil, se haya reunido con Gustavo Petro en el Amazonas, y eso es porque hay un objetivo en común y es frenar la deforestación en el Amazonas, y desde ambos lados de la frontera se está logrando. Y pues ustedes dirán, ¿y eso de qué nos sirve a nosotros? Pues porque eso se va a traducir en mayores recursos de la comunidad internacional para este país, porque al mundo entero le interesa que cuidemos el Amazonas. Eh, Hay una llamada de la Unión Europea también para que hayan recursos para la implementación de los acuerdos de paz, para la paz total. Hubo esta reunión de la CELAC en Europa, en donde pues el gobierno colombiano tuvo protagonismo. Hubo también una invitación a Colombia para ser parte de los BRICS, que es un escenario multilateral que va a ser clave en los próximos años para el ordenamiento del mundo que se está cuajando. Todo eso a nivel internacional y a nivel nacional, pues yo qué les podría decir. El gobierno está avanzando muchísimo, no tanto como quisiera, pero está avanzando en titulación y entrega de tierras. Destraba un montón de procesos que estaban trabados en los últimos 4 años de Iván Duque. Está ubicando a gente clave para eso, para la entrega de tierras como la punta de lanza de su propuesta de justicia social. Entre esos, pues me decía Edgar hace un rato que Víctor Bohórquez es el coordinador recién nombrado de la unidad de restitución de tierras ahí en Arauca y que hace parte ahí de la Colombia Humana. Y yo conozco a Víctor de los tiempos de mi trabajo allá en la Asociación Campesina de Arauca. Es clave también entender, a propósito de lo de Víctor Borges, pues que ganar el gobierno no es ganar el poder, ¿sí? Es importante, la presidencia es un lugar angular, como decía ahorita, dentro de la sociedad colombiana, y es un lugar de poder, pero no es todo el poder, ¿sí? Digamos que el presidente también lo ha manifestado en diferentes oportunidades, y eso también debería quedar clarísimo desde abajo. Sí, debería quedar clarísimo desde abajo porque entre otras cosas la presidencia no es una monarquía absoluta. Tiene cierta capacidad de maniobra, pero también tiene ciertos límites, entre otras cosas, y repito, porque no hay mayorías absolutas en el Congreso de la República. Algo así también puede pasar en los espacios territoriales. Entonces, no es lo mismo el papel de alguien que defiende el gobierno del cambio en un consejo municipal siendo mayoría absoluta a siendo oposición y siendo minoría, ¿sí? Entonces, el papel cambia. El papel cambia, ¿por qué? Pues porque si eres oposición y minoría, prácticamente te limitas a hacer control político, que no es cualquier cosa, ¿sí? Pues Gustavo Petro lo venía haciendo hace 30 años en el Congreso de la República, pero tu papel llega hasta ahí. Si logras hacer una campaña increíble y terminas convirtiéndote en mayoría absoluta, pues entonces tu margen de maniobra es otro y puedes llegar a hacer y puedes hacer muchísimo más. Y eso pues vale la pena también que lo tengan en cuenta. Eh, en cuanto a la gestión, además de tierras y titulación, pues ustedes también pueden revisar ciertas instituciones como la Sociedad de Activos Especiales y como el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, que pues es un pelado así como yo, lo nombró Gustavo Petro precisamente para que entregara todos los bienes que se le han incautado a la mafia a pues comunidades rurales, comunidades campesinas, jóvenes, mujeres, cabeza de familia, y lo está haciendo de manera acelerada y lo está haciendo muy bien y está saneando esa institución.
no se nos puede olvidar tampoco que en este año salieron dos leyes clave, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Y no son cualquier cosa tampoco. La reforma tributaria que se aprobó en el Congreso de la República en la primera parte de la legislatura es la reforma tributaria más progresista que se ha aprobado en Colombia desde la Constitución del 91 para acá. Y hoy se le está cobrando muchísimos más impuestos a los ricos que a los pobres en porcentaje de lo que se le cobraba antes de este gobierno. Hoy, gracias a esa reforma tributaria, se tienen recursos para poder gestionar el propósito del gobierno, y es recuperar el papel de lo público en la sociedad colombiana. ¿Para qué? Para frenar ese neoliberalismo que les mencionaba hace un rato. Y ahí está el Plan Nacional de Desarrollo. Es clave que lo lean y que lo estudien, porque es la hoja de ruta no solo a nivel nacional, sino que eso se debe traducir en programas concretos a nivel local. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, si ustedes lo leen, pues tiene no solo el diagnóstico que les mencionaba ahorita, sino esas tres variables importantes: paz total, justicia social y justicia ambiental, que se traducen en diversas políticas públicas. Y esas políticas públicas se pueden aterrizar en los territorios. Les pongo un ejemplo. En el plan de desarrollo quedó explícito la figura de las comunidades energéticas. Y en las comunidades energéticas es algo que toca tanto el tema de justicia social como el tema de justicia ambiental. Hoy existe la normativa que, gracias a ese Plan Nacional de Desarrollo, que permite que se destinen recursos públicos para que cualquier comunidad pueda gestionar proyectos energéticos renovables, desde paneles solares en sus casas hasta proyectos eólicos, o pues sobre todo en Arauca creo que sería muy importante desarrollar esas comunidades energéticas, por lo que mencionaba también ahora de que se debe encaminar cualquier propuesta hacia esa superación de los tres problemas clave que menciona el presidente y el gobierno prácticamente desde la campaña presidencial. No sé si... Bueno, Chamil, Sí, ya mandé el link a su WhatsApp y sí, a la señor. mayoría de los WhatsApp de los compañeros, pero aquí está en el chat copiado. Ya nos va a cortar, creo que nos faltan 5 minutos y pasaríamos a que tú termines redondies en la entrada de en la próxima sesión, que es enseguida, y entramos a preguntas y respuestas. ¿Te parece? Listo, entonces ya me desconecto y me meto al otro. ¿Listo? Listo. Vamos, compañeros, todos a conectarnos al otro link. Ahí está en el chat. Por favor, cópienlo. Cópienlo.